Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Toda la Biblia es palabra de Dios. Toda ella es inspirada por Él. Es decir, no hay ningún otro documento religioso que pueda tener un lugar semejante al que la Biblia tiene. La mítica Ruta 66 comienza en Chicago, en la calle Adams. Termina su recorrido en Santa Mónica. Actualmente la señal del final de la Ruta 66 está en el muelle de Santa Mónica. En nuestra particular Ruta 66, a través de los 66 libros de la Biblia, también llegamos al final de una etapa de nuestro viaje. Ya nos conoces. Aquí estamos trayéndote otro programa más de este apasionante viaje por el libro de los libros. Gracias de verdad, querido amigo, por tu cariño y por toda tu atención. Cada vez son más los que nos acompañan en esta fascinante aventura. Y gracias a Dios también llegamos al final de otra serie más de este viaje por el libro de los libros, la Biblia. Vamos a finalizar la carta a los Romanos, el sexto libro del Nuevo Testamento. Hoy nos vamos a los capítulos 15 y 16. ¿A quién no le gusta escuchar las recomendaciones finales de alguien sabio? Es como se decía antes al finalizar un telegrama. Saludos, stop. Este es nuestro tema. Saludos, stop. En su exhortación final, Pablo advierte a la Iglesia sobre las personas que provocan divisiones y engañan el corazón de los simples. ¿Quieres tú que nos escuchas aprender el secreto de ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma? Pues escucha esta interesante reflexión. Te habla Esperanza Suárez y te invito a escuchar la exposición en la voz de Fernando Díaz Sarmiento. Como ya sabrás, como era bastante común, cuando se terminaba un telegrama se solía decir saludos, stop. Pues bien, hace mucho tiempo Pablo escribió Romanos, y en los capítulos 15 y 16 él concluye su palabra tan edificante para la Iglesia de Roma con un, por así decirlo, saludos, stop. Y es sorprendente lo que Pablo nos presenta en esos capítulos finales. Él empieza el capítulo 15 enfatizando aquello sobre lo que discutió en el capítulo 14, el cuerpo de Cristo. Como iglesia, con personas, ideas e incluso trasfondos diferentes, necesitamos ser tolerantes los unos con los otros. Por eso el capítulo 15 empieza diciendo que no debemos agradarnos a nosotros mismos. Según la Nueva Versión Internacional, el versículo 2 dice: cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Entonces Pablo sigue dándonos una recopilación de consejos importantes que son aquellas recomendaciones finales de la carta a los Romanos, donde él también presenta una lista de nombres con personas a las cuales él envía muchos saludos. Es interesante notar cómo los consejos son adecuados y las palabras finales de Pablo son bastante equilibradas. El texto en el versículo 15 dice: que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Pablo es que la Iglesia tenga ánimo, coraje y fuerza, es decir, que persevere, que siga adelante. Pues el gran desafío del cuerpo de Cristo es que las diferencias entre sus miembros no destruyan el sentimiento de unidad, es decir, el sentimiento de fraternidad que recibimos en Jesús. Y Pablo pone mucho énfasis en este aspecto, porque la Iglesia de Roma tiene judíos y gentiles viviendo juntos, así como romanos y extranjeros por otra parte. Por lo tanto, la unidad de la Iglesia es lo que importa. Presta bastante atención a esa realidad, porque la gran sabiduría de la vida está en poner atención a lo que realmente vale la pena. En el versículo 13, Pablo también aún dice: que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más importa en la vida?, podemos preguntarnos. La alegría. La alegría es el combustible de la vida. Como decía Dwight Moody, la alegría es el amor en movimiento. Además de la unidad, es importante tener alegría. Es importante tener paz.
paz con Dios y con los demás, y el reflejar esperanza. Al fin y al cabo, la fe cristiana es optimista. Va adelante, tiene confianza, cuenta con la verdad de Dios y con la esperanza futura. Por lo tanto, esa fe cristiana es bastante segura y, digamos, muy motivadora en nuestra vida. Podemos decir que Pablo termina la carta a los romanos con un espíritu muy positivo, hablando sobre la obra de Dios en su vida, sobre su ministerio para alcanzar a los gentiles para la expansión del reino de Dios. Y él continúa adelante hablando de una manera muy personal, y es aquí donde está la gran contribución de esta carta. Es interesante, impresionante y digno de atención el hecho de que la carta más doctrinal, la carta más teológica del apóstol Pablo, es también una carta profundamente personal. Observa que Pablo no se convierte en una persona que solo entiende de teología abstracta. No, para nada. Él sigue siendo una persona de gran afecto, sigue teniendo un amor especial y particular por el ser humano, por el individuo en particular. A diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, Pablo no es solo cerebral. Él es cerebro y corazón. Es un ser humano completo. Observa cómo él dice que su gran deseo es visitar a los romanos, cómo ansía verlos. Para los cristianos nada es más importante que otra persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios, y porque en Cristo osó morir. Pablo pretendía visitar a los romanos cuando fuese a España. Espero que después que haya disfrutado de vuestra compañía, por algún tiempo, me ayudéis a continuar el viaje. Recuerda, mi querido oyente, el cristiano no puede ser aquel que solo quiere entender y estudiar la Biblia. Él necesita ser una persona que tiene un corazón dirigido hacia el otro. Pablo manifiesta aquí un enfoque muy equilibrado. Después de hablar a los romanos sobre esperanza, paz y consuelo, y hacerlo de manera muy personal, él aún dice que iba de camino a ayudar a los santos de Jerusalén, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres. Fíjate en lo que es un cristianismo equilibrado. Todas las áreas de la vida cristiana tienen que ser contempladas: el coraje, la esperanza, la doctrina, la fe, el poder de Dios, la contribución a los pobres y el lado personal. Querido oyente, no mutiles tu fe cristiana. Crece de manera completa. Y en el versículo 27 el apóstol continúa: lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Él estaba muy contento, desde luego, por la contribución de aquellos hermanos de Macedonia para los pobres de Jerusalén. Y entonces nos sorprende cuando llegamos al capítulo 16 y la palabra de Dios, por decirlo así, gasta una gran cantidad de tinta y papel, invierte un tiempo considerable para dar nombres de personas, porque Dios valora a las personas individualmente. Él habla de Febe, sierva de la iglesia de Cencreas, Priscila y Aquila, sus colaboradores, el hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia, María, que trabajó por los romanos, Andrónico y Junías, Amplias, Urbano y Estaquis, Apeles, Herodión, Trifena y Trifosa, Pérsida, Rufo, Asíncrito, Fregonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas. ¿Lo ves? ¿Cuántos nombres? Saludaos unos a otros con un beso santo. Pablo sabe muy bien que Dios ama a cada persona individualmente. Es interesante verlo porque Pablo todavía no había ido a Roma. Algunas de esas personas se las conocía más de cerca, como es el caso de Priscila y Aquila, pero independientemente de la cercanía que tenía con ellas, Pablo, el gran teólogo, gran hombre de Dios, también tenía un corazón que veía individualmente, personalmente. En ese sentido, puedes observar cómo nuestra cultura es tan cercana a ese aspecto del apóstol Pablo, porque tenemos la misma especie de afecto, de valoración del individuo que está presente aquí en la carta a los romanos. La Iglesia, por tanto, necesita cultivar ese tipo de equilibrio de Pablo, teniendo conocimiento y comunión a la vez. Y el apóstol termina su carta con dos palabras significativas al final. Él dice: mirad, hermanos míos, tened cuidado con aquellos que no están haciendo las cosas de la manera correcta. ¿Quiénes son estos?, nos preguntamos. Son los que no se interesan por la comunión los unos con los otros, y por eso tienen problemas doctrinales también.
Es interesante ese vínculo establecido en el versículo 17. Os ruego, hermanos, que cuidéis de los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de lo que a vosotros os he enseñado. Apartaos de ellos. Querido oyente, presta atención. Todos los herejes tienen problemas de relación, y todas las personas con problemas de relación tienen problemas doctrinales. Las cosas van juntas, van de la mano. Pues el que no ama a Dios, no ama a su hermano, y así se pone de manifiesto. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que vosotros vivís en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que seáis sagaces para el bien e inocentes para el mal. Pablo advierte a los hermanos en Roma que no permitan que la Iglesia sea perjudicada por aquellos que de alguna manera perdieron la referencia cristiana en su camino. Y el apóstol termina aquí con lo que hemos denominado saludos stop. Con todos esos saludos, especialmente para sus hermanos, en un espíritu bastante feliz, alegre, podríamos decir gozoso, glorificando a Dios. Y las últimas palabras del libro de Romanos resuenan en nuestro corazón y mente, resuenan en nuestra vida de manera bastante especial, con una exaltación a Dios. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortaleceros conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga tu corazón, mi querido oyente, que crezcas en el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios, pero más todavía, que crezcas en la comunión, en el amor y en la relación de afecto con tus hermanos en la fe, que van a vivir contigo eternamente delante de Dios. Amén. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Pues muy bien, llegamos ahora ya a las preguntas del final de la serie sobre la epístola de Pablo a los Romanos, capítulos 15 y 16. Te recuerdo que Ruta 66 es un espacio original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Ha sido traducido por Mateus Rodríguez y es presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Nos encantaría que nos enviaras tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios. Lo puedes hacer al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También lo puedes hacer en el correo electrónico. Toma nota: info@radioencuentro.net. Y ahora ya empiezo. Y empiezo con una pregunta que ya la tenía conmigo desde el último capítulo, desde hace un poquito más atrás. ¿Dónde entra la cuestión cultural en estos últimos capítulos de la carta de Pablo a los romanos? Ya ves, Esperanza, hemos llegado al final del capítulo 14 y comienzo del capítulo 15 con un énfasis sobre cómo cada uno debe agradar a su prójimo, de cómo debemos soportar las debilidades de los débiles en la relación con los hermanos, unos con otros. Y aquí es importante destacar la cuestión cultural. ¿Pero qué quiere decir eso? Es que muchas cosas que a veces traen desunión y conflicto y problemas en las comunidades cristianas no son tan relevantes, pues se trata simplemente de cuestiones culturales. Por ejemplo, mucha gente se asusta y no puede entender el que exista cristianos en Europa que fumen. Por supuesto que fumar es un comportamiento muy negativo y perjudicial, pero esas personas lo hacen, podríamos decir, por cuestión cultural. En el mismo sentido, dicen en tono de broma que unos sudamericanos fueron a un país de Europa y los europeos se escandalizaron con la cantidad de café que los brasileños tomaban. Es una cuestión de hábito, de cultura, ¿no es así? Entonces existen esas cuestiones culturales.
Por ejemplo, un cristiano estadounidense ve la relación con la guerra con mucho más naturalidad que un hermano de Escandinavia, que se escandalizaría con la idea de que alguien sea cristiano y participe de una guerra. Por lo tanto, tenemos límites culturales y debemos procurar ser más tolerantes y entenderlos, juzgándolo todo, por supuesto, por el criterio de la palabra de Dios. Lo que está mal, pero algunas cuestiones son difíciles de poner en esa categoría. ¿Y por qué pensar sobre eso es tan importante hoy? Porque tenemos un mundo globalmente efervescente, con gente de todas partes en todos los lugares. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid o en las principales capitales europeas tenemos cientos de miles de extranjeros, además de otras personas que vienen de otras partes del país o de zonas cercanas, y que tienen, por así decirlo, perspectivas y culturas variadas también. Así que necesitamos entender que la tolerancia pasa por esa cuestión de comprender la manera diferente de ser del otro. Si viajas a determinados lugares, descubres, por ejemplo, que los hombres también se saludan con 2 besos, como se suelen saludar las mujeres. Es el caso de España. O quizás con 3 besos. El caso de Francia. A uno le puede parecer diferente y te puede hacer sentirte un tanto incómodo, pero es una cuestión de cultura. Esas personas lo hacen en su contexto. No tienen ningún significado diferente. Dicen que hay una tribu en la Amazonía en que las personas se saludan las unas a las otras escupiendo en el pecho de la otra persona. Imagínatelo. Se pone difícil la cosa. Así que podemos decir que la cuestión cultural es importante y se debe tener en cuenta cuando pensamos en cómo nuestros hermanos cristianos se comportan. Esa diversidad cultural es un auténtico desafío para la Iglesia en los días de hoy. Se trata entonces de estudiar y entender la cultura del prójimo, ¿no es así? Exacto, tú lo has dicho. Ahora, en el versículo 4 de Romanos, capítulo 15, dice que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿Pablo se está refiriendo a la Biblia? ¿Se trata de Números, de Levítico, de cualquier otro libro que conste en la Biblia? Fíjate cómo es importante entender la realidad del texto bíblico. Toda la Biblia es palabra de Dios. Toda ella es inspirada por Dios. Es decir, no hay ningún otro documento religioso que pueda tener un lugar semejante al que la Biblia tiene. Así que en ese sentido, toda la palabra de Dios es un documento útil para nosotros. Pero en la utilización práctica del día a día, no todo lo que es inspirado es una regla normativa. De la misma manera ocurre en un contrato cuando tengo las disposiciones generales y también determinadas líneas que van orientadas en un sentido muy concreto. Así que necesitamos entender que la Biblia tiene una revelación progresiva, que tiene cosas que ya fueron reevaluadas por el propio Jesús en el Nuevo Testamento, que tiene cosas que ya se han cumplido, que tiene elementos contextuales, que tiene incluso un registro de palabras que fueron dichas por Satanás. Así que la perfecta utilidad de la Biblia está en su todo. De tal manera que no se puede tomar un versículo aislado y utilizarlo como argumento de que es la palabra de Dios. En el recorrido del programa Ruta 66 hablaremos sobre eso, así que quédate con nosotros para seguir aprendiendo juntos. Ahora bien, queda claro también que la Biblia no tiene la intención de ser simplemente un conocimiento para que podamos decir, vaya, qué interesante. La gran verdad es que el mensaje bíblico total de que el ser humano cayó y que Dios envió a Jesús para traerle salvación es un mensaje de esperanza. Es una promesa de vida bendecida para el ser humano aquí y en el futuro, porque Dios nos ama y nos amó específicamente en Cristo. Correcto, vale. Ahora, aquellos que nos siguen aquí en Romanos 16 van a encontrar un grupo muy interesante. Tercio, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Febe, Trifena, Trifosa, muy reconocidas en la época, Epeneto, Aquila. ¿Por qué esos nombres no son valorados? Es decir, ¿por qué no aparecen después en la historia del cristianismo? Los nombres hasta tienen valor en una época determinada, dependiendo de la cultura. La cuestión es que generalmente leemos ese capítulo con prisa y no prestamos atención. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ya escucharon alguna predicación sobre Romanos 16? Por esa falta de atención es por lo que corremos el riesgo de tener precisamente un cristianismo un tanto desequilibrado. Necesitamos, por tanto, comprender un montón de cosas en la Biblia.
Aquí lo que aprendemos con Dios es que las personas son importantes también individualmente. Así que hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no sabe ni el nombre del hermano que se sienta a su lado durante el culto, durante la reunión. La persona incluso se aprende versículos, pero ni mira la cara del que pasa delante en la propia iglesia. La persona incluso tiene interés en escuchar un programa como este, Ruta 66, pero a lo mejor hace tiempo que no se abre de manera personal con alguien. Así no se puede. ¿A qué no? La gran verdad es que el Dios que bendice nuestro entendimiento quiere bendecir también nuestra relación con los demás. Así que por eso es muy importante destacarlo. Todo el mundo tiene un nombre, y Pablo da el nombre de todo el mundo. Porque Dios ama a cada persona individualmente, y eso es muy bueno, créeme, eso es muy bueno y especial. Y para terminar, déjame hacerte una última pregunta. Dijiste a lo largo del estudio que todos los herejes tienen algún problema de relación. ¿Es porque tienen algún secretito oculto? La cuestión es la siguiente. Cuando pensamos en un hereje, nuestro razonamiento es que esa persona no entendió bien la doctrina o está engañada. O incluso peor, la persona es realmente mala y decide hacer lo que no está bien. Pero el texto bíblico sugiere algo más allá de eso. En griego, la palabra herejía quiere decir ruptura de relación. Así que la herejía no está vinculada solamente al conocimiento, a no entender o a distorsionar un concepto. Generalmente, cuando alguien empieza a despreciar la doctrina de Dios o a cambiar aquello que Dios está diciendo, esa persona tiene un problema de relación con el propio Dios o incluso con el prójimo. El asunto, digamos, es un poco más profundo. Superficialmente se trata de una doctrina equivocada, pero hay un asunto más serio en medio de esto, una cuestión escondida. Por eso es que el texto bíblico no reduce el hereje a alguien que necesita de información, sino que lo ve como alguien que tiene otro problema, un problema de relación. Siempre que alguien tiene un problema serio en contra de Dios o en contra del prójimo, insistiendo en ese pecado, esa persona termina teniendo problemas doctrinales posteriormente. Así que es importante prestarle atención a esta situación. Necesitamos tener un cristianismo equilibrado con todos los énfasis que el Nuevo Testamento tiene para nosotros. Así que en el fondo el hereje es alguien que tiene un problema de carácter, ¿es eso? Exactamente, tú lo has dicho. Perfecto, de acuerdo. Pues muchas gracias por cada una de las explicaciones. Y querido oyente, a ti te digo que te quedes un poquito más con nosotros porque ahora viene la aplicación final de este estudio. Hoy en Ruta 66 hemos viajado por los capítulos 15 y 16 de Romanos. Hablamos sobre el tema, ¿lo recuerdas? Saludos, stop. Y la gran lección, el gran mensaje que encontramos en esos dos capítulos que cierran la carta más doctrinal y más especial desde el punto de vista teológico del Nuevo Testamento es que la bendición está en el equilibrio. La verdad es que tenemos problemas serios en nuestra vida cuando vivimos de alguna manera en algún área sin equilibrio. El que se alimenta mal, por ejemplo, va a escuchar del médico, necesitas más vitamina C. Te falta este tipo de mineral. De igual manera, muchos cristianos son cristianos simplemente cerebrales. Ellos son, digamos, podemos decir, los cabezones de Jesús. Otros son cristianos llorones, con tantas emociones, casi pueden salir nadando del culto con tantas lágrimas que vierten. Otros, en cambio, son cristianos festivos. Solo les importan los eventos y cosas por el estilo. Pero fíjate bien, Pablo habla de doctrina, habla de esperanza. Pablo combate el error. Pablo valora a las personas. Es profundamente relacional, lleno de amor. Se preocupa por los pobres. Por lo tanto, recuerda, un cristianismo saludable es un cristianismo equilibrado. No te olvides, la bendición, recuerda, está en el equilibrio, santo equilibrio. El programa Ruta 66 de hoy termina por el momento. Si quieres escuchar este espacio de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360
o bien descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros, así que esperamos tus sugerencias o tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también te recuerdo que tienes a tu disposición el correo electrónico info@radioencuentro.net. Te esperamos en esta misma emisora y a esta misma hora. Un saludo y hasta la próxima. Antes de irnos queremos agradecer los mensajes que recibimos porque nos animan a poder seguir adelante. Si todavía tú no lo has hecho, si todavía no te has comunicado con nosotros, hazlo ya, hazlo hoy mismo, porque con gusto te estaremos esperando y por supuesto respondiendo. Estuvo como cada día en la parte técnica Andrés Ocampo y desde estos micrófonos te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.